Me robó los ahorros y me abandonó en otro país. 10 años después, aprobé su despido. El nombre en el informe de despidos me heló la sangre, Laura Rossi. La misma Laura que me robó hasta el último centavo de nuestros ahorros y me abandonó en una estación de tren en Roma hace exactamente 10 años. El documento en mi pantalla proponía su terminación por redundancia y bajo rendimiento. Todo lo que necesitaba era mi firma como director de operaciones europeas. Mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía el bolígrafo. Podía sentir el eco de la desesperación de esa noche en Roma, el frío del mármol bajo mi espalda, el hambre. Podía oír su voz en la nota que me dejó: lo siento, no eres lo suficientemente fuerte para este mundo. Yo sí. Durante una década, esa frase fue el combustible que me mantuvo ardiendo. Ahora, el universo, en su infinita y retorcida ironía, me había puesto en la posición de demostrarle quién era el fuerte. Podría haberla salvado. Podría haber movido su nombre a otra lista. En cambio, presioné la punta del bolígrafo contra el papel. Éramos jóvenes, estúpidamente enamorados y llenos de sueños. Yo tenía 22 años y ella 23. Durante 2 años, trabajamos en empleo sin futuro, metiendo cada euro que podíamos en una cuenta conjunta. El plan era mudarnos a Roma, usar los ahorros para establecernos, encontrar trabajo y empezar la vida que veíamos en las películas. Yo era el soñador, el que creía en el poder del amor y el trabajo duro. Ella era la pragmática, la que manejaba las finanzas con una eficiencia que yo admiraba. Juntos somos imparables, me decía, y yo le creía con cada fibra de mi ser. Vendimos todo lo que teníamos, nos despedimos de nuestras familias y nos subimos a un avión con un boleto de ida y una cuenta bancaria que contenía el sudor de 2 años, 15.000 pesos euros. Los primeros 2 días en Roma fueron mágicos. Nos alojamos en un hostal barato cerca de Termini, pero para nosotros era un palacio. Comimos pizza en escalinatas de iglesias, nos perdimos en las calles adoquinadas del Trastevere y lanzamos una moneda en la Fontana di Trevi, deseando una vida juntos. En nuestra tercera mañana, me desperté y ella no estaba. Al principio no me preocupé, pensé que habría ido a por un café. Pero pasaron las horas. Su lado de la cama estaba frío. Fui a la mochila donde guardábamos nuestro dinero, nuestros pasaportes, todo. Estaba vacía. El pánico, frío y afilado, me atravesó el pecho. Busqué por toda la diminuta habitación, mi corazón latiendo cada vez más fuerte. Entonces vi la nota sobre la almohada. Eran solo 3 frases en su caligrafía perfecta. Esto nunca iba a funcionar. Necesito un comienzo real, no un sueño. Lo siento, no eres lo suficientemente fuerte para este mundo. Yo sí. Debajo de la nota había un billete de 20 euros. La última bofetada. Salí corriendo a la calle, gritando su nombre. Pero se había ido. Me había vaciado la cuenta, se había llevado su pasaporte y el mío, y me había dejado abandonado en un país donde apenas hablaba el idioma, con 20 euros en el bolsillo y un corazón hecho añicos. Los siguientes meses fueron un infierno borroso. Los 20 euros se acabaron en 2 días. Dormí en la estación de Termini hasta que la policía me echó. Aprendí lo que era el hambre de verdad, esa que te duele en los huesos. Me sentí completamente invisible. La embajada de mi país no pudo ayudar mucho sin mi pasaporte, solo iniciar un proceso burocrático que tardaría meses. Sobreviví gracias a la caridad de extraños y a rebuscar en la basura de los restaurantes. Mi punto más bajo fue cuando intenté robar un trozo de pan de un mercado y el dueño, en lugar de llamar a la policía, me miró con lástima y me dio una bolsa entera de pan del día anterior. Lloré mientras comía, no por gratitud, sino por la profunda humillación. Esa humillación se convirtió en mi armadura. Juré que nunca más sería débil. Juré que sobreviviría. Conseguí un trabajo ilegal lavando platos en la trastienda de una trattoria. El trabajo era brutal, 14 horas al día, de pie, con las manos constantemente sumergidas en agua sucia y grasa, por un sueldo miserable que apenas me alcanzaba para alquilar una cama en un dormitorio compartido con otros 7 hombres. Pero era un comienzo. En mis pocas horas libres, no descansaba. Escuchaba. Escuchaba a los otros cocineros, a los clientes,
a la radio que siempre estaba encendida. Compré un diccionario de segunda mano y empecé a aprender italiano palabra por palabra. El dueño del restaurante, un hombre mayor y rudo llamado Massimo, empezó a fijarse en mí. Vio que no era como los demás. Yo no bebía mi sueldo, no me quejaba. Solo trabajaba y aprendía. Un día, uno de los cocineros no apareció y la cocina era un caos. Sin que me lo pidieran, salté a la línea de preparación y empecé a cortar verduras con una velocidad y precisión que ni yo sabía que tenía. Massimo no dijo nada, pero al final de la noche, me dio 20 euros extra y me dijo, mañana, en la cocina. Ese fue el primer peldaño. Pasé de lavar platos a ser preparador y luego a cocinero de línea. Ahorré cada euro que pude. Después de 2 años, con la ayuda de Massimo, que actuó como mi patrocinador, finalmente conseguí regularizar mi situación y obtuve un pasaporte nuevo. Con mis papeles en regla, dejé el restaurante. Le di las gracias a Massimo, quien simplemente asintió y dijo, sabía que no eras un lavaplatos. Me inscribí en clases nocturnas de administración de empresas mientras trabajaba durante el día en un almacén. Fue otro tipo de infierno, uno de agotamiento mental y físico. Pero cada examen que aprobaba, cada libro que leía, era un paso más lejos de aquel chico abandonado en la estación de tren. Mi pasado me dio una ventaja, no tenía miedo al trabajo duro y entendía el valor de cada centavo. Después de graduarme, con un italiano fluido y un conocimiento práctico de la logística, conseguí un puesto de nivel de entrada en una empresa de transporte internacional. La misma empresa donde ahora soy director de operaciones. Mi ascenso en la compañía fue rápido. Mi experiencia en el terreno, desde la cocina de un restaurante hasta el suelo de un almacén, me dio una comprensión de la logística que mis colegas con sus MBAs no podían igualar. Yo no solo veía números en una hoja de cálculo, veía las caras de los trabajadores, entendía los cuellos de botella del mundo real. Resolvía problemas que otros ni siquiera sabían que existían. Me trasladaron a la sede de la empresa en Milán, luego a Frankfurt y finalmente a la oficina principal en Londres. Cada mudanza era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Me convertí en la persona a la que llamaban cuando una operación fallaba, el especialista en reestructuraciones, el hombre que podía salvar un barco que se hundía. Construí una nueva vida, una fortaleza alrededor del recuerdo de Laura. Nunca salí con nadie seriamente. La confianza era un lujo que no creía poder permitirme de nuevo. El recuerdo de ella no era un dolor agudo, sino una cicatriz fría, una parte permanente de mi paisaje interior. Entonces, hace 6 meses, nuestra compañía adquirió una filial más pequeña en Italia que había estado luchando financieramente. Mi jefe me encargó la tarea de supervisar la integración. Haz lo que mejor sabes hacer, me dijo. Optimiza, recorta la grasa, hazla rentable. Sabía lo que eso significaba. Significaba despidos. Pasé semanas revisando sus finanzas, sus operaciones, sus informes de personal. El equipo de recursos humanos local me envió una lista de empleados recomendados para la terminación, basada en evaluaciones de rendimiento y redundancia de roles. Era un proceso clínico, impersonal. Nombres en una página. Estaba en mi apartamento una noche, con una copa de vino, revisando la lista final en mi portátil. Y entonces, me detuve. El corazón me dio un vuelco tan violento que me quedé sin aire. Fila 117, Rossi, Laura. Puesto, asistente administrativa. Sucursal, Roma. No podía ser. Era un nombre común. Pero un clic en su perfil de empleado lo confirmó todo. Allí estaba su foto, 10 años más vieja, con la misma sonrisa que había amado y odiado, pero con los ojos cansados. La sangre rugió en mis oídos. El pasado y el presente chocaron con la fuerza de un tren. Durante 1 hora, me quedé mirando su foto en la pantalla. Un torbellino de emociones me asaltó, rabia, una extraña punzada de lástima, y luego, nada. Un vacío helado. Abrí su expediente completo. Sus evaluaciones de los últimos 3 años eran mediocres. Cumple las expectativas, pero carece de iniciativa, decía un comentario. Reactiva, no proactiva, decía otro.
Su rol era claramente redundante con los sistemas que planeábamos implementar desde la central. Desde una perspectiva puramente empresarial, la decisión era obvia. Era grasa que había que recortar. Cerré el portátil. Esa noche no dormí. No pensaba en la venganza. Pensaba en la ironía. En cómo el universo teje sus hilos de formas tan crueles y perfectas. Pensaba en el chico de 22 años que creía que la vida era justa y en el hombre de 32 que sabía que no lo era, pero que había aprendido a inclinar la balanza a su favor. A la mañana siguiente, llegué a la oficina. El informe de despidos estaba impreso sobre mi escritorio, esperando mi aprobación final. Mi asistente me recordó que Recursos Humanos necesitaba la lista firmada antes del mediodía para procesar las notificaciones. Tomé el informe. Mis dedos rozaron su nombre. Por un instante, una fracción de segundo, vi una bifurcación en el camino. Podía borrar su nombre. Podía transferirla a otro departamento, enterrarla en algún rincón de la burocracia donde estaría a salvo. Sería un acto de gracia, de demostrar que era un hombre mejor. ¿Sería la respuesta cristiana al quien tira la primera piedra? Pero entonces recordé la nota. No eres lo suficientemente fuerte. Esa frase no fue un insulto, fue una profecía que ella intentó hacer realidad. El hecho de que yo estuviera sentado en esta silla, con su destino profesional en mis manos, era la refutación definitiva a esa profecía. Mi supervivencia, mi éxito, era mi justicia. Esto no era venganza. Era simplemente el cierre de un círculo. Un problema de negocios que requería una solución de negocios. Y ella era un mal negocio. Tomé mi pluma, una Montblanc que me compré cuando me ascendieron a director, y firmé mi nombre con una mano firme y segura en la línea de aprobación. Más tarde ese día, estaba en una videollamada con el gerente de la oficina de Roma. Desde mi ventana, veía el horizonte de Londres. Discutíamos los detalles finales de la reestructuración. El personal notificado está siendo escoltado fuera del edificio ahora mismo, dijo el gerente. Por un impulso que no pude controlar, le pedí que girara su cámara hacia la ventana de su oficina, que daba a la entrada principal. La imagen era granulada, pero la vi. Vi a Laura saliendo, con una caja de cartón en sus brazos, igual que yo 10 años antes. Se detuvo en la acera, con la mirada perdida, exactamente en la misma ciudad donde me había abandonado. No sentí alegría ni triunfo. No sentí nada. Era como ver el final de una película muy larga cuyo desenlace ya conocías. Cerré la llamada. Me serví un vaso de agua. La deuda estaba pagada. El círculo, cerrado. Por primera vez en 10 años, me sentí verdaderamente libre.